Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Gracias por unirse a nosotros para esta presentación, este segundo sábado del nuevo año 2022. Estamos contentos de que hayan sintonizado el programa hoy. Antes de comenzar el estudio, quiero sencillamente mencionar que hace tiempo habíamos querido tener un sermón el sábado por la mañana como tenemos en inglés, pero lamentablemente teníamos escasez de personal, no hay muchos predicadores en español en esta región, así que este servidor le tocaba hacer la programación en inglés y también, como ustedes saben, hice mucha programación también en español, pero con el transcurso del tiempo el ministerio ha crecido tanto y hay tantas responsabilidades que es difícil que una sola persona mantenga el calendario o el número de presentaciones en los dos idiomas. Así que recientemente pudimos contratar por la conducción de Dios al pastor Daniel Miranda, un hombre muy versado en las Escrituras, que se encargara de la programación en español. No es que yo no voy a predicar ya en el canal hispano, estaré predicando regularmente, dando series, la escuela Ancla, etcétera, pero ahora tengo una gran ayuda porque el pastor Miranda va a coordinar las presentaciones en español en el canal Zoom TV Latino. Con esto en mente queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda confundido y en rebelión. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el estudio de hoy, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto para la cual la enviaste. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia de la Iglesia Adventista, esta iglesia ha llegado a ser conocida como la Iglesia del Libro. Aun cuando los adventistas creemos en el hecho de que la Biblia en su totalidad es importante, hay 3 libros de la Biblia que son particularmente importantes y significativos para la iglesia adventista. Esos libros son Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos. Estos 3 libros son vitales, pues se centran en la doctrina del santuario y también en las profecías, 2 tópicos fundamentales para la teología de la iglesia adventista. El primer trimestre de este nuevo año hemos comenzado a estudiar las lecciones de escuela sabática que se centran en uno de esos 3 libros, en el libro de los Hebreos. Por lo tanto, quiero dedicar el tiempo de esta presentación para introducir el contenido del libro a los Hebreos. El libro de Hebreos está estructurado de una forma muy particular. El apóstol Pablo presenta una sección teológica seguida por una exhortación, otra sección teológica y esa sección seguida por una exhortación y así sucesivamente. Las exhortaciones del libro de Hebreos nos presentan los problemas que estaban afrontando los miembros de la iglesia de los Hebreos. Y la sección teológica tiene las soluciones a los problemas que se encuentran en las exhortaciones. Al comienzo de su experiencia cristiana, los hebreos aceptaron el evangelio con grandes bríos. Por así decirlo, llegaron a ser judíos mesiánicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el objeto de su esperanza, la gloriosa segunda venida del Mesías, se dilató. Y como resultado, su entusiasmo disminuyó. Y el desánimo los condujo
a deslizarse lenta y sigilosamente de la verdad al error. Consideraban que antes de llegar a ser judíos mesiánicos, tenían la gloriosa ciudad de Jerusalén, el resplandeciente templo, los padres, los pactos, las promesas. Pero después de llegar a ser cristianos, no afrontaban sino el odio de la gente y sufrían persecución, encarcelación y confiscación de bienes. Como resultado, con el paso del tiempo, se volvieron intelectual y espiritualmente perezosos y estaban en el proceso de perder su primera confianza y esperanza. Por lo tanto, el apóstol, en el transcurso del libro a los hebreos, les advirtió en cuanto a los peligros de perder completamente la fe. Hay varios lugares en el libro de Hebreos que diagnostican el problema que acechaba a los hebreos. Y quiero tomar unos minutos para leer esos versículos a donde se detecta claramente qué problema estaban afrontando los hebreos. El primer pasaje lo encontramos en Hebreos 2 y los versículos 1 al 4, a donde el apóstol amonesta a los hebreos, los exhorta con las siguientes palabras. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, han oído algunas cosas, pero no han prestado mucha atención, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es una palabra que se usa, por ejemplo, para un bote que está arrastrando el ancla y se está alejando del puerto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ve? Que está hablando a los hebreos y se está incluyendo él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Fíjense, el problema que tenían era que se estaban descuidando, no estaban prestando atención. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense, Jesús habló las palabras primero, luego los mensajeros vinieron y se las impartieron a los hebreos. Nuevamente, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y fíjense, confirmada con poder, porque dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los mensajeros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra fue con poder y con señales, demostrando que venía del Señor. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo que no estaban escuchando con diligencia. Se estaban deslizando, según dice el apóstol, y luego advierte, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empezamos a captar cuál era el problema que tenían los hebreos. El siguiente pasaje es Hebreos 3 y el versículo 12 al 14, donde dice el apóstol, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora escuchen, para apartarse del Dios vivo. Estaban apartándose. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense nuevamente, no se endurezca su corazón malo de incredulidad. Exhórtense
no se aparten del Dios vivo. No permitan que ninguno se le endurezca el corazón por el engaño del pecado. Y luego los amonesta a mantener con firmeza hasta el fin la confianza que abrazaron al principio. Los siguientes versículos son Hebreos 6 y el versículo 11 y 12. Aquí nuevamente captamos el problema. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma solicitud que tuvieron al comienzo, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense, ya pereza espiritual había entrado. Para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Hebreos 12 y el versículo 3 dice lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que su ánimo estaba decayendo y estaban por desmayar. El apóstol dice: no permitan que eso suceda. Noten Hebreos 12 y el versículo 12 y 13. Dice el apóstol: por lo cual fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense que estaban cojeando, estaban en peligro de salir del camino, las manos caídas y las rodillas paralizadas. El siguiente texto es Hebreos el capítulo 13 y el versículo 9, donde el apóstol escribió: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Algunos estaban escurriendo aceptando doctrinas diversas y extrañas. Sigue: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Había que afirmar el corazón, porque el corazón estaba débil, se estaba escurriendo. Hebreos 10, 24 y 25 también diagnostica el problema. Algunos habían dejado de asistir a la iglesia, a las reuniones. Dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándola de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Les está diciendo: exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, reúnanse, no abandonen la congregación. Algunos estaban tan desanimados que ya no estaban asistiendo a la iglesia. Hebreos 10 y el versículo 35 al 38 diagnostica el problema aún de una forma más clara y fuerte. Dice aquí el apóstol: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Están captando cuál era el problema? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Estamos sufriendo, hermanos y hermanas. Es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y luego advierte: y si retrocediere, no agradará a mi alma. El último texto es Hebreos 10 y el versículo 39. El apóstol expresa de una forma anhelante: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego en Hebreos el capítulo 11 tenemos la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pablo dio Hebreos 11 con el fin de animar a los que estaban por perder la fe,
con el ejemplo de los que habían manifestado fe en medio de grandes problemas y tribulaciones en el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo, así como los héroes del pasado perseveraron a pesar de los obstáculos, perseveren ustedes también. No se rindan, no se desanimen, no se deslicen, no pierdan la fe. Ahora vamos a mirar más detenidamente Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, porque aquí el apóstol Pablo pone su dedo en el problema fundamental que tenían los hebreos. En Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol apuntó hacia el problema fundamental que tenían. Y ese problema fundamental era que habían dejado de crecer, debiendo ser ya adultos en su conocimiento de la verdad, eran todavía infantes. En Hebreos 1:1 hasta Hebreos 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo había hecho un análisis profundo de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué y sobre el sacerdocio levítico. Luego, en el versículo 11, repentina y abruptamente suspende su argumento teológico para expresar su frustración, porque los hebreos no habían sido capaces de comprender las lecciones que él estaba procurando enseñarles. Leamos en cuanto a este problema que tenían los hebreos, que Pablo quería enseñarles las grandes profundidades del misterio de la piedad, y ellos no habían crecido espiritualmente, estaban todavía en la época de la niñez, ya debiendo ser adultos, y por lo tanto, cuando Pablo les presentaba estas cosas y ellos decían, esto es muy difícil de entender. Noten Hebreos 5, 11 y 12. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Él acaba de exponer que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el sacerdocio levítico. Y luego les dice, acerca de esto, en realidad una mejor traducción sería, acerca de quién, es decir, de Jesús, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estamos captando el problema. Eran tardos para oír. Pablo quería explicar más, pero no eran capaces de asimilar. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva, escuchen, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claras las palabras del apóstol Pablo. Dice, otra vez tengo que enseñarles los primeros rudimentos de la fe, cuando ustedes deberían ya ser maestros. Ustedes todavía quieren beber leche cuando deben estar alimentándose con comida sólida. Ahora, para un bebé no hay nada malo en beber leche. Pero Pablo recarga que el beber solo leche, la leche espiritual de la palabra, es para bebés. Con el paso del tiempo, los hebreos deberían haber crecido. Sin embargo, aún eran infantes en la palabra, cuando ya debían ser maestros por el tiempo que había pasado. Aún estaban bebiendo leche como infantes o como bebés. Ahora, algunos textos bíblicos nos dicen que debemos ser como niños, pero otros dicen que debemos dejar de ser niños. ¿Acaso la Biblia se contradice? Claro que no. Cuando Jesús enseñó que debemos llegar a ser como niños, estaba recalcando que nosotros debemos tener la fe y la confianza sencilla de un niño.
Por ejemplo, si usted le dice a un niño que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, los niños no van a decir, ¿y cómo es científicamente posible creer que todo lo que vemos en este mundo vino directamente de una creación en 6 días? Si alguien le dice a un niño que hubo un diluvio y se salvaron 8 personas en un barco que Noé había preparado, ellos no van a decir, pero ¿cómo es posible si nunca había llovido que lloviera y que llenara la tierra y se salvaran solo 8 personas? O si le enseño que Cristo nació de una virgen, el niño no dice, bueno, ¿y cómo es científicamente eso posible? No, el niño, cuando se le cuenta la historia, el niño cree, tiene esa sencillez de fe. Así que cuando Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños, estaba diciendo que debemos tener la fe sencilla de un niño. Pero por el otro lado, hay textos que dicen que debemos dejar de ser niños en lo que respecta el conocimiento de la verdad. Debemos alcanzar la madurez en lo que respecta a nuestro conocimiento de las verdades de la santa palabra de Dios. Debemos tener la fe de un niño con la mente de un adulto. Ahora sigamos nuestro estudio en los versículos 13 y 14. Pablo acaba de decir, yo tengo muchas cosas profundas que les quiero enseñar, pero es difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Ustedes deben ser ya maestros, pero otra vez es necesario enseñarles lo que les enseñé hace rato. Necesitan, en otras palabras, leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y ahora el apóstol en los versículos 13 y 14 dice, todo aquel que participa de la leche, es decir, de las enseñanzas más básicas de la fe, los ABC, por así decirlo, del cristianismo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, y lo que quiere decir Pablo es el alimento que yo les he estado dando en los primeros 5 capítulos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, es decir, los que han crecido en su conocimiento de la palabra. Para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, tienen los sentidos, el discernimiento espiritual, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un estudio continuado, profundo de la santa palabra de Dios ejercita nuestra mente espiritual para que podamos discriminar o distinguir entre el bien y el mal. Y los hebreos habían permanecido en la niñez, aunque con el transcurso del tiempo ya deberían haber sido adultos espirituales por su estudio de la santa palabra de Dios. Luego, después de decir esto, después de decir el que participa en leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han crecido, para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso que tienen de sus sentidos los ejercitan para distinguir entre el bien y el mal. Después de decir eso, entonces el apóstol explicó lo que quería decir por leche espiritual de la palabra. La leche, vamos a encontrar, simboliza las enseñanzas elementales de la Biblia, los ABC de la doctrina cristiana. Por así decir, la leche representa la etapa del kinder del cristiano. En Hebreos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo definió lo que es leche. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección ahí significa madurez. Vamos adelante a la perfección. Es decir, los rudimentos son la leche y cuando uno crece, ya uno no está en los rudimentos, está en una verdad más avanzada. Así que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección o madurez. No echando otra vez el fundamento,
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estas doctrinas básicas del cristianismo son la leche. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han progresado nada, no han crecido nada, todavía son bebés, porque tengo que enseñarles otra vez las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Ahora, permítame desviarme un poquitico del tema, aunque está relacionado con lo que estamos estudiando. A mi parecer, existen dos problemas con el evangelismo en la iglesia adventista de hoy. Estamos bautizando a muchas personas, ese no es uno de los problemas. La pregunta clave es, ¿estamos preparándolos para el bautismo? Y una segunda pregunta. Después del bautismo, ¿estamos ayudando a crecer a esas personas que recién nacieron en el bautisterio? Podemos ilustrar la tarea evangelística de éxito con el desarrollo de un ser humano desde el momento cuando nace hasta el momento cuando llega a ser adulto. La tarea evangelística tiene 5 etapas. La primera etapa es la planificación, es decir, para establecer contactos con personas que podrían estudiar la Biblia con nosotros. Esto lo puede lograr la iglesia con ferias de la salud, con encuestas de puerta en puerta, con programas especiales en la iglesia. La idea es establecer un contacto entre la iglesia y las personas que es necesario compartir la verdad con ellos. El segundo punto es la concepción. Estoy comparando con el nacimiento y el desarrollo de un bebé, llega a ser entonces un adolescente, un joven y un adulto. Segundo paso es la concepción. Ese es el momento cuando la iglesia hace contacto con una persona directamente y comienza el proceso de estudiar la Biblia con esas personas. Puede ser en una campaña evangelística o puede ser estudios bíblicos a nivel personal. Ese es el momento de la concepción, comienza el proceso. Luego la tercera etapa es la gestación. Y la gestación normal dura más o menos 9 meses. Ahora escuchen bien, un bebé no es concebido y nace el mismo día. Se necesita un periodo de crecimiento antes del nacimiento. Ese es el periodo que dedicamos para dar estudios bíblicos a la persona para que crezca plenamente antes de su bautismo en el conocimiento de los rudimentos de la fe. Ese es el periodo de la gestación. Y luego viene el nacimiento. El nacimiento es cuando la persona se bautiza. Jesús habló de ser bautizados en agua y ser bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el momento del nacimiento es cuando la persona que ha tenido un periodo de gestación normal, un periodo de gestación de 9 meses, por así decirlo, pero en el caso de los estudios bíblicos no necesariamente tiene que durar ese periodo, pero hay que cubrir bien las bases, bien los fundamentos de la fe. Ahora entonces ocurre el nacimiento en el bautisterio. Y luego viene el quinto paso, y el quinto paso es el crecimiento después del nacimiento. Ahora, ¿a dónde padece, creo yo, en gran medida el evangelismo que se está practicando en muchos lugares hoy en día en la iglesia? El problema está en la etapa de la gestación y en la etapa del crecimiento. Estamos muchas veces bautizando a la gente sin tener el periodo de gestación. Inclusive he visto algunos predicadores que hacen un llamado al bautismo, tienen batas bautismales en ambos brazos y dice, ven a Jesús, y en ese momento cuando la gente responde al llamado ya los están bautizando. Eso es como no tener ninguna gestación, es decir, tener la concepción y tener el nacimiento el mismo día. Y por eso muchas de esas personas terminan yéndose de la iglesia. Así que el primer problema es con la gestación. No hay un periodo normal para que la gente aprenda los rudimentos de la fe. El segundo problema es en la etapa del crecimiento.
Estamos tan ansiosos de que haya nacimientos espirituales en la iglesia, de que se bauticen muchos, que los bautizamos y luego no hacemos nada para ayudarlos a crecer, sino que nos preocupamos por tener más bebés, más nacimientos en la iglesia, más bautismos en la iglesia. Ahora, no me entiendan mal, yo estoy a favor de muchos bautismos, pero de gente bien preparada, como dice el Espíritu de Profecía. El problema de los hebreos es que sí, se les había enseñado los rudimentos de la fe, pero luego no habían crecido en su relación espiritual con el Señor Jesús. Y por lo tanto, ahora el apóstol Pablo va a hacer una advertencia solemne a los hebreos. Una advertencia solemne a los que rehúsan crecer. Noten lo que dice Hebreos 6 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el apóstol San Pablo, y esto haremos, es decir, vamos a ir más allá de los rudimentos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego advierte, porque, es decir, si no lo hacemos, si no avanzamos y progresamos y enseñamos las verdades profundas de la palabra, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, los que comenzaron bien con los rudimentos. Dice, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero ahora noten lo que sucede. Y recayeron, eso significa que apostataron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras solemnes, palabras graves. Está diciendo, porque si nosotros no vamos más allá de los rudimentos, si nos quedamos en la etapa de los bebés, es imposible que esas personas no recaigan y que estén más allá del arrepentimiento. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. El apóstol ahora va a dar un ejemplo de lo que acaba de decir en los versículos 1 y 2. Escuchen bien. Los versículos que vamos a leer no están diciendo que hay un pecado en particular del cual no hay arrepentimiento. Es decir, en este pasaje, él no está diciendo hay cierto pecado del cual no hay perdón. El énfasis del apóstol recae sobre una persona que no crece, a pesar de recibir por largo tiempo las abundantes bendiciones de Dios. Noten lo que dicen los versículos 7 hasta el versículo 10. Ahora va a dar un ejemplo de lo que sucede cuando una persona recibe grandes bendiciones, comienza bien, pero luego no crece. Dice así, porque la tierra que bebe la lluvia temprana, yo agregué eso, temprana, es la lluvia que cae cuando uno se convierte, empieza el Espíritu Santo a obrar en la vida de esa persona. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, si la verdad recae sobre la mente de la gente muchas veces y la gente produce buen fruto, maravilloso, recibe la bendición de Dios. Pero ¿qué de la otra cara de la moneda? Sigue diciendo en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, ha caído la lluvia continuadamente, pero está produciendo espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, el pecado que no tiene perdón es un largo proceso de no crecer espiritualmente. Y el resultado es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Sigue diciendo en el versículo 9 el apóstol Pablo con una palabra positiva, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, queridos hermanos y amigos. Es el resultado de un largo proceso de indolencia, negligencia y letargo espiritual, a donde la persona no crece y por lo tanto es insensible a la voz del Espíritu Santo. El proceso finalmente, si se le deja continuar, termina con cometer el pecado que no tiene perdón, donde el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye. Pablo acababa de trazar una profunda teología en los primeros 5 capítulos, mas sin embargo los hebreos eran torpes de oído y habían rehusado crecer. Elena White describió el problema que afrontaba a los hebreos. En la Review and Herald, yo busqué esta cita en español, pero no se encuentra en español, yo la traduje. Review and Herald, junio 16, 1903, ella escribió: Pablo no les podía hablar a los judíos conversos sobre el misterio de la piedad tan claramente como quería. Por causa de la debilidad espiritual y la falta de percepción de ellos, el apóstol no podía pronunciar la verdad que, si hubieran estado dispuestos a escucharla correctamente, con una comprensión inteligente, hubiera sido un sabor de vida para vida. Ellos, es decir, los hebreos, no sus instructores tenían la culpa. El entendimiento de ellos se había embotado. Se les habían concedido abundantes ventajas. La lluvia que cayó muchas veces. Podrían haber aumentado en su comprensión de Cristo, su obra y su poder para salvar hasta lo sumo a los que vienen a Él. Pero no habían avanzado hacia adelante y hacia arriba, mejorando así su oportunidad de aprender más y más en cuanto al Salvador. Su memoria era débil, porque no habían recibido por la fe las verdades que se les habían impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para edificar con éxito el carácter. El apóstol Pablo les llama la atención señalando la culpa que tenían ellos en lo que había llegado a ser su enfermedad espiritual. Sus conceptos erróneos les habían dado un concepto indefinido y vago del poder que tenía Cristo para hacer de su pueblo una alabanza en la tierra. Ahora debemos preguntar: ¿será que la iglesia de hoy afronta los mismos problemas que tenían los hebreos? Algunos me han acusado a mí de enseñar cosas demasiado profundas y difíciles de entender. Si ustedes creen que lo que yo enseño es difícil de entender, tal vez no han leído los escritos del apóstol Pablo. Pero como ustedes saben, el apóstol Pedro dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Pero Pedro no le echó la culpa a Pablo, sino que dijo que los inconstantes e indoctos torcían para su propia perdición. El problema real es que nos hemos convertido hoy en día en cristianos perezosos. Todo lo queremos masticado. Los medios de comunicación y la televisión han arruinado nuestro deseo de estudiar a profundidad la palabra de Dios y resolver los asuntos difíciles que contiene esa palabra. En un mundo de ajetreo, a donde lo emocionante impera, hay poco interés en estudiar concienzudamente la santa palabra de Dios. Hace unos años me invitaron para predicar en la ciudad de Birmingham, England. Birmingham, Inglaterra. Era un congreso de jóvenes. Otro invitado para predicar en ese congreso fue Clifford Goldstein, el que escribió las lecciones de escuela sabática del trimestre pasado.
Un día hablaba yo con él y le pregunté en cuanto a su libro 1844 Hecho Simple, publicado en 1988, que causó un gran impacto en la iglesia, simplificó la forma de entender Daniel 8 y el versículo 14. Me dijo, el libro ha despertado mucho interés. Se han hecho varias publicaciones del libro. Luego le pregunté sobre un libro que se publicó en el año 2004 también de él. No sé si se ha traducido al español, posiblemente sí. En inglés se llama Graffiti en el Lugar Santísimo. Una obra apologética defendiendo la doctrina adventista del santuario 1844 y la purificación del lugar santísimo del santuario. Y le pregunté, ¿cómo ha sido el interés por esa obra? Y ahora cito lo que él me dijo. Me dijo, ya la gente no tiene interés en estos temas como antes. En 16 años, nada más, había cambiado el interés de la gente en estos temas sobre Daniel y Apocalipsis y sobre el santuario. Hace varios años, George Knight, conocido mundialmente por la Iglesia Adventista, escribió un libro con un título muy interesante. El libro se llama La visión apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Estamos borrando nuestra relevancia? En este libro, Knight lamentó cuán lejos nos hemos extraviado los adventistas del séptimo día de nuestras raíces proféticas. Hemos llegado a ser espiritualmente flojos, laodicenses. Podemos captar el letargo que tenemos por la asistencia paupérrima al culto de oración los miércoles en la iglesia. La gente hoy en día desea escuchar cosas agradables, meriendas espirituales, historias. Desean cultos que apelan a sus emociones más que a sus intelectos. Es mucho más fácil ver un drama o un show de marionetas que luchar y profundizar para entender los grandes temas que contiene la santa palabra de Dios. Dios nos ha llamado a dejar la etapa de la niñez, a desarrollar nuestro intelecto al máximo para que podamos distinguir entre el bien y el mal y así afrontar las grandes seducciones de Satanás en estos últimos días. Elena White escribió en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios, poder transformador. En el tomo 5 de los Testimonios, página 23, ella escribió: la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Si se ocupa solo de asuntos comunes, es decir, de todos los días, excluyendo los temas importantes y elevados, se entorpece y debilita. ¿Qué se entorpece y se debilita? La mente, si se dedica solamente al internet, a textear, a lo que dicen los medios sociales, a lo que dice la televisión. La mente se entorpece y debilita. Luego dice, si nunca se le elige luchar con problemas difíciles o dilatarse para comprender verdades importantes, perderá la mente después de un tiempo su capacidad de crecer. Y cuando pierde su capacidad de crecer, después de recibir grandes bendiciones del Señor, el resultado finalmente es la apostasía. En otro lugar, la hermana White escribió en cuanto a algunos maestros y predicadores que estaban recomendando leer las obras literarias de los tales llamados sabios de la tierra. Ella escribió las siguientes palabras. Esta la busqué en español, no la encontré, así que la traduje. Fundamentals of Christian Education, página 172. Ella escribió lo siguiente: los que creen la verdad para este tiempo, es decir, la verdad presente, deben rechazar a los autores que enseñan la infidelidad, es decir, que minan nuestra fe.
Sigue diciendo, no permitamos que las obras de los escépticos, son los que cuestionan todo, se encuentren en nuestras bibliotecas a donde nuestros hijos tengan acceso a ellas. Que los que, ahora va a citar Hebreos 6, que los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero ya no consideren que sea necesario para tener una buena educación, tener un conocimiento de los escritos de aquellos que niegan la existencia de Dios y tratan con vituperio su santa palabra. No les den cabida a los agentes de Satanás, pues no hay nada que pueda justificar sus obras, es decir, las obras de los incrédulos y escépticos. No hay nada que pueda justificar sus obras. Una cosa limpia no puede salir de lo que no es limpio. Todos los días recibimos aquí en The Secrets Are Sealed y Zoom TV correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas alusivas a los eventos impactantes que están ocurriendo en el mundo financiero, el mundo político, el mundo social y el mundo religioso, para indicar que la venida de Cristo está cercana. Pero no es suficiente, hermanos y hermanas, saber que estas cosas están ocurriendo. No es suficiente conocer que el mundo se está desbaratando. Para mantenernos firmes, tenemos que fortalecer nuestras mentes con las verdades profundas de la santa palabra de Dios. Elena White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 444, las siguientes palabras. Hablando de la iglesia adventista, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar. Pero ocurrirá un cambio. Es decir, hoy en día los adventistas, ¿qué es eso, adventista? La mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son. Ella dice, va a ocurrir un cambio. Dice ella, ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que pondrán necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a esclavizar las conciencias de los que deseen ser leales a Dios. Los que tienen la facultad de decretar las leyes se opondrán al pueblo de Dios. Ahora escuchen esto. Cada alma será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos impartir esa sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe. Y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, fortalecidos y establecidos firmemente, la sabiduría de los grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos que conocer el mensaje. No solo los rudimentos, sino las verdades profundas que nos hacen el pueblo que somos. La verdad presente, o lo que llamó la hermana White, la verdad para este tiempo. Ahora, la hermana White nos ha dicho que no es suficiente lo que están predicando todas las demás iglesias. Las iglesias no adventistas. Ellos están predicando algunas verdades. Están predicando lo fundamental, lo esencial. Que una persona debe bautizarse, que debemos creer en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que algún día habrá la resurrección, que Cristo vendrá pronto, que va a haber un juicio eterno. Todo eso lo enseñan estas iglesias. Pero Dios ha dado un mensaje profundo a la iglesia adventista, más profundo. Pero exige esfuerzo, exige que nos sentemos y luchemos con los grandes temas que encontramos en la Sagrada Escritura. Elena White escribió sobre la importancia de los predicadores enfocarse en la verdad presente. En Primeros Escritos, página 63, ella escribió: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios,
pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Es decir, hay muchas verdades en la palabra de Dios, dice ella, pero lo que necesita el pueblo hoy es la verdad presente. Sigue escribiendo. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Fíjense que hay puntos importantes, según ella, de la verdad presente. No es que todas las verdades no sean importantes, pero para esta época hay una verdad presente. Hay una verdad para este tiempo, los mensajes de los 3 ángeles, el santuario, etc. La hermana White dice, en esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y luego ella explica cuáles son las verdades más profundas en las cuales debemos enfocarnos. Ella escribe, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los mensajes de los 3 ángeles. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición presente, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Ella dice, la verdad presente nos da la seguridad de que Dios dirigió en el pasado, que está dirigiendo en el presente y que nos espera un glorioso futuro. Ella siguió la cita diciendo, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Los 2300 días, el santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los 3 ángeles. Y luego el apóstol Pablo termina este pasaje de exhortaciones en Hebreos 6:9 diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, es decir, esperamos cosas mejores de ustedes y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, hace una semana comenzamos un nuevo año. Así que quiero concluir nuestro tema de hoy dándoles un desafío. Un desafío para que ustedes den una respuesta positiva a lo que yo he presentado. Porque una cosa es decir, bueno, siéntense a estudiar la verdad presente y es otra cosa darles una metodología para que lo hagan. Ahora, ¿cuál es la metodología? Bueno, quiero compartir con ustedes primero unas estadísticas. El mejor comentario bíblico, a mi parecer, que jamás se haya escrito, se encuentra en los 5 libros que conocemos como la serie del conflicto. ¿Qué es la serie del conflicto? Son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Es un comentario bíblico completo. Desde la caída de Satanás en el cielo, desde el origen del mal en el cielo, hasta que Satanás y el pecado y los impíos sean destruidos finalmente y Dios haga cielos nuevos y una tierra nueva. Es un comentario bíblico completo, desde la prehistoria, lo que ocurrió en el cielo, hasta el final, cuando Dios va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, permítame darles la estadística. Los 5 libros, en la versión electrónica, constan de 3.148 páginas. Repito eso, 3.148 páginas. Ahora, hagan ustedes la operación. Si usted lee 8,6 páginas por día, no es mucho, ¿verdad? No es mucho 8.6 páginas de material. Eso se puede hacer cuando llegamos a la casa, podemos levantarnos un poquito más temprano. En 15 minutos, media hora, se pueden leer esas páginas fácilmente.
Así que si lee 8,6 páginas por día, terminaría de leer los 5 libros en un año. Y les aseguro que su conocimiento de la Biblia va a ser impresionante, porque no solamente van a ver la verdad, sino que van a ver la expansión de la verdad, van a entender la verdad presente. Solamente si entendemos cómo se originó el mal, podemos entender cómo concluirá también el mal. Así que quiero animarles a que consigan estos 5 libros. Pueden ir al internet, si no son de la Iglesia Adventista, les recomiendo estos libros, tremendo comentario bíblico. Vayan al internet y busquen Elena G. de White y busquen Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo de todas las gentes y luego Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y consigan los libros y lean esas 8,6 páginas por día. Pero ahora viene una segunda parte del desafío. La segunda parte del desafío tiene que ver con la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos, 66 libros, 1189 capítulos. Ahora escuchen bien. Si ustedes leen 3,25 capítulos por día, 3 capítulos y algo por día, terminaría de leer toda la Biblia en un año. Así que en un año pueden terminar de leer los 5 libros de la serie del conflicto y pueden terminar de leer todos los capítulos de la Biblia. Les aseguro, mis queridos hermanos y amigos, que si hacen eso, su vida no será igual en el año 2023, porque habrán aprendido un mundo en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y especialmente cuando llegan al clímax en el conflicto de los siglos, van a ver toda la trayectoria del conflicto entre el bien y el mal y cómo Dios obra de una forma justa y amorosa en resolver el problema del mal. No solo van a entender la verdad, sino que van a entender la importancia de la verdad presente. Así que ese es mi desafío para este año. Estamos en la segunda semana de este año. Pero les animo a que acepten este desafío y lean 8,6 páginas, podemos redondearlo a 8 páginas o 9 páginas de la serie del conflicto y que lean 3 y algo capítulos de la Biblia y como resultado en un año habrán leído toda la Biblia y el gran comentario de los 5 libros del conflicto. Que Dios les bendiga. Ojalá que acepten el desafío y el próximo año les voy a preguntar cómo les fue. Muchas bendiciones, feliz año nuevo, hasta la próxima.